Entonces déjenme más o menos contextualizar. Ok, entonces, eh, sea, a ver, sea A una matriz cuadrada. Vamos a hacerlo en R. Yo estaba hablando del cuerpo, pero vamos a hacerlo en R, ¿sí? Y sean lambda 1 hasta lambda R, creo que le había puesto. Lambda R hasta R, sí. Los valores propios de A. ¿Ok? Entonces es posible, bueno, para cada, para cada lambda I, ¿cierto? Denotamos M sub G de lambda I es la multiplicidad. Voy a partir con M sub A, mejor, ¿no? M sub A, multiplicidad algebraica de lambda I, y M sub G de lambda I es la multiplicidad geométrica de lambda I, ¿cierto? Esto es el número de veces que aparece lambda I como raíz del polinomio característico, ¿cierto? Y mg es la dimensión de la base propia, del espacio propio, perdón. Número de vectores propios linealmente independientes asociados a lambda I, ¿cierto? Entonces sabemos que m sub g de lambda I es menor o igual que m sub a de lambda I, ¿cierto? Para todo I. Sabemos eso se conoce, y si, o digámoslo así, mg de lambda I igual m sub a de lambda I para todo I, eso pasa así solo si A es diagonalizable. Diagonalizable. ¿Cierto? Ya. Eso es como la primera parte, que es como álgebra lineal más o menos básica. Después vimos que, claro, después definimos, esto es como un resumen, ¿eh? Definimos, además, el índice del valor propio lambda I como el menor entero positivo, ¿cierto? El menor entero K mayor que 0, ¿sí? Tal que el kernel de A menos lambda I a la K menos 1 es menos estricto que el kernel de A menos lambda I K, y después se queda pegado, ¿cierto? ¿Cierto? Y se prueba, y vimos también que después del índice, después de que se quedó pegado esta secuencia de núcleos, digámoslo así, de las potencias de A menos lambda I, se queda pegado, entonces se queda pegado para siempre, ¿cierto? Entonces, y vimos también que si digámoslo así, K sub I es el índice de lambda I, entonces el kernel de A menos lambda I y KI más L es igual al kernel de A menos lambda I KI para todo L mayor o igual que 0, ¿cierto? Entero.
Y lo mismo pasa en el rango de A menos lambda I, caso I más L es igual al rango de A menos lambda I, KI, ¿cierto? Porque vimos la demostración que, bueno, una vez que los espacios se quedan, estos espacios son crecientes en la potencia, los núcleos son crecientes y los rangos son decrecientes. Se quedan pegados en el mismo momento gracias al teorema del núcleo-imagen, y pasa de que después, claro, después del índice, o sea, después de la potencia K sub i, o el kernel de A menos lambda i elevado al índice, ese espacio queda invariante, sucesivas potencias no agregan más en el caso de los núcleos, ni quitan más en el caso de los rangos. ¿Sí? Entonces, en el fondo, el esquema es tener un kernel de A menos lambda I es su conjunto estricto del kernel de A menos lambda I al cuadrado, su conjunto estricto, bla, 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 hasta kernel de A menos lambda I a la KI, y después de eso queda todo siempre igual. Kernel de A menos lambda I a la KI más L para cualquier L. ¿Sí? Entonces tenemos una secuencia de espacio. Aquí voy agregando vectores. ¿Cierto? Aquí parto de, este es el espacio de los vectores propios de A, asociados a lambda I, y después en el paso siguiente, antes de llegar al índice, a la potencia del índice, entonces vamos a agregar vectores, que no necesariamente son vectores propios, insisto, y es lo que llamamos vectores propios generalizados. Ya, vimos eso, y vimos que también, vimos además, que que si lambda 1 hasta lambda r son los valores propios, ¿cierto? Son los valores propios de A, y MI es la multiplicidad algebraica de cada uno. Entonces tenemos la siguiente descomposición, ¿cierto? La descomposición Rn es igual al kernel de A menos lambda 1i a la M1, suma directa, kernel de A menos lambda 2i a la M2, suma directa, hasta el kernel de A menos lambda RI MR. ¿Sí? Digámosle así, descomposición de espacios propios generalizados. No sé si es creo que esta propiedad no tiene nombre en el libro, pero digámoslo así, descomposición en espacios propios generalizados. Ok, hasta ahí llegamos, eso es lo que teníamos. Entonces ahora lo que vamos a ver es que dos propiedades extra. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas? ¿No? Yo no. Ya, les recuerdo que aquí usamos el teorema de Keeler-Hamilton, lo vamos a usar hoy día de nuevo, pero aquí ya lo habíamos usado. Ya. Entonces ahora vamos a ver la siguiente propiedad. Propiedad. Claro. Sea lambda valor propio de A, entonces el índice, digamos,
Entonces, si K es el índice de lambda, K es menor o igual que la multiplicidad. A ver, pongámoslo así mejor. Entonces, si K es la multiplicidad, es el índice de lambda, entonces K es menor o igual que la multiplicidad algebraica de lambda. ¿Ok? Tengo que probar. Eso se me había ido. Sí, eso se me había ido, que era como caracterizaciones del índice. Entonces, recordé, para demostrar esto, se me fue. Para demostrar esto, recordemos que el índice de lambda se puede o se describe o se determina equivalentemente, es decir, lo puedo usar como definición. La definición que hemos tomado hasta el momento es el primer entero en el cual el espacio propio generalizado no aumenta su dimensión, ¿cierto? Y esto también lo vimos, ¿sí? También lo vimos en base al teorema ese sí que es teorema de descomposición núcleo-imagen. Esto es lo que llamamos teorema bueno, usando el teorema de descomposición núcleo-imagen, equivalentemente como lo vimos como, claro, el primer momento, ¿cierto? ¿Cómo lo escribo esto? Claro, se escribe como el menor entero, K, tal que Rn es igual al núcleo de A menos lambda I a la K, suma directa, imagen o rango de A menos lambda I a la K. Eso. Esto es por el teorema de descomposición núcleo-imagen. Esto también pueden revisarlo, ¿cierto? Aquí, ¿dónde está? Aquí está, esto mismo. Exactamente esto. Un Rn, ¿eh? Vamos a dejar todo en Rn, con la pelota sobre el piso. Ya, entonces esto, bueno, ya lo vimos. Esa es la caracterización que vamos a usar. O sea, el número donde el espacio completo se puede descomponer como un kernel de un espacio, perdón, el espacio propio generalizado más su rango, más el rango correspondiente, es exactamente el mismo momento en que la cadena de espacios propios generalizados no aumenta su dimensión. ¿Sí? Eso lo vimos. Ya, entonces ahora voy a demostrar esto, porque el índice, eso sucede antes de la multiplicidad algebraica. O sea, esta cosa se queda, este aumento de la dimensionalidad de los espacios propios generalizados, sucede en el momento o antes de la multiplicidad algebraica. Y vamos a usar esta caracterización. Entonces vamos a demostrar la propiedad. Demostración. Ya, es simple después de Cayley Hamilton. Entonces recordemos que Profe, ¿puede volver un segundo a la anterior? Claro, claro. Ah, ya, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? No, estaba verificando que había escrito correctamente. Ok. Ya, entonces, recordemos que por Cayley Hamilton,
Hamilton, si P sub lambda, a ver, déjeme llamarle este lambda barra, ¿ok? Para diferenciarlo del lambda genérico. ¿Ya? Voy a poner lambda barra, lambda barra, lambda barra. Y quiero poner lambda barra, lambda barra. Lambda barra. ¿Ya? Entonces, si P lambda es el polinomio característico de A, entonces P de A es igual a 0. ¿Cierto? Es el teorema de Cayley-Hamilton. La matriz anula su polinomio característico. Ya, y ahora el polinomio característico, claro, y P lambda, sabemos que P lambda se escribe como lambda menos lambda 1 a la M1, ¿cierto? Lambda menos lambda 2 a la M2, etcétera, por lambda menos lambda R a la MR, ¿cierto? Estas son las multiplicidades geométricas y estos son los valores propios, ¿sí? Disculpen de nuevo, pero creo que es bueno ir como por orden y no ponerle barras, sino que lambda 1 o lambda i, o es general, ¿sí? Y KI el índice de lambda i, entonces KI es menor o igual que lambda i. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer con lambda 1. ¿Ya? Con lambda 1, y como en realidad no hay pérdida de generalidad que sea lambda 2 o lambda r, voy a demostrar que el índice de lambda 1 es menor o igual que M1. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Ahora, entonces mostraremos que K1, siendo este el índice, es menor o igual que M1, siendo este la multiplicidad algebraica. ¿Cierto? Da lo mismo, aquí yo podría ordenarlo de distinta manera y da lo mismo cuál es el vector propio, el valor propio que en cuestión, ¿cierto? Ya, entonces ahora viene el show. Esto, que está aquí, yo le voy a llamar P tilde de lambda. Es la factorización prima, en términos de polinomio, de este polinomio que está aquí. Al que yo quiero estudiar, ¿cierto? Ya, entonces, particular, como por Cayley-Hamilton, la matriz se anula, al evaluar el polinomio en la matriz, esto se anula. Entonces, en particular, tenemos que A menos lambda 1i a la M1 por P tilde de A es 0. ¿Cierto? Ok. Y de hecho, como esto cosa es, recuerden que esto que está aquí es un polinomio nada, ¿cierto? Es A0 por la identidad más A1 por A más A2 por A cuadrado, etcétera, 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 más AN a la N, igual 0. Esto son puras potencias de A y la identidad aquí en el fondo. Entonces, yo puedo conmutar, esto es muy importante. Yo voy a conmutar y lo voy a escribir así. Lo podría haber escrito así desde el principio, pero P tilde de A es igual a 0. Luego, que es un argumento que ya usamos, luego, para todo B en Rn, se tiene que, como esta es la matriz 0, se tiene que P tilde de A por A menos lambda 1i M1 por B es 0. Y esto es un vector. Esto es un vector, llamémosle W en Rn. Esta es la M1. Entonces, ese vector se escribe como la matriz esta, en cuestión, por B. Por lo tanto, está en la imagen. ¿Cierto? Luego, W pertenece al rango
de A menos lambda 1 y M1. ¿Sí? Ok. Ok. Eh, ¿Cómo eso? No, A ver, no, caché. a ver, si yo tengo una función T de Rn en Rn, ¿sí? ¿Cómo se define el rango? Una transformación lineal, una aplicación lineal. R de T es el conjunto de todos los T de B tal que B está en Rn, el conjunto de imagen. Eso, como en el caso de las matrices, eso le llamamos rango. El rango de la matriz es básicamente el conjunto imagen de la aplicación lineal que define la matriz. Entonces Ah, ya, ya, ya. esto es claramente está en la imagen de A menos lambda I M1, visto como aplicación lineal. Entonces está en el rango de esa matriz. Ah, sí, sí, es que pensaba que era como una implicancia de lo que dijo ahí, porque era cero. No, 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 ahora sí voy a usar esa implicancia, porque sí, como esto pasa, entonces todo elemento que está en el rango de A menos lambda 1 y M1 está en el núcleo del el resto. sí, sí, esto estaba esperando que dijera. Eso. Por lo tanto, ¿cierto? Rango de A menos lambda 1 y M1 es su conjunto, es un subespacio vectorial, digámoslo así, es un subespacio vectorial del núcleo de P tilde A. ¿Hay alguna pregunta por allí? ¿Qué funciona eso? No, está respondiendo. Ok. Ahora, por otro lado, ya, entonces voy a dejar esto aquí, ¿cierto? Voy a dejar esto aquí, rango de A menos lambda 1 y M1 es subespacio vectorial de el núcleo de P tilde A. ¿Cierto? Por lo tanto, la dimensión de este es más chica que la dimensión de este. ¿Ya? Ahora, por otro lado, por el teorema núcleo-imagen, núcleo-imagen, ¿cierto? Se sabe que la dimensión del kernel de una aplicación lineal, en este caso voy a tomarla así, de esta aplicación lineal, más la dimensión del rango de la misma aplicación lineal, la dimensión completa, del espacio completo, y en este caso es Rn, ¿no? ¿Está bien? Ok, pero, ya, entonces voy a guardar esto en una cajita. Y por la descomposición Rn igual kernel de A menos lambda 1 y M1 más todo el resto, ¿cierto? Que es este teorema que está aquí. Este. Todo este resto se puede ver que es el núcleo del polinomio P tilde de A. ¿Cierto? ¿Cierto? Esta es la propiedad, ¿cómo les fue que le llamamos? Descomposición en espacios propios generalizados, ¿sí? Pues puedo decirle un nombre. Por la descomposición de espacios propios generalizados, ¿cierto? Tengo eso, la suma es directa, entonces, tengo lo siguiente, aquí yo voy a tener una ecuación.
Entonces tengo dos ecuaciones. Tengo dos ecuaciones. De aquí tengo. Déjenme llamarle a esto. A ver, déjenme llamarle a esto. A ver. Esto de acá sale, ¿cierto? De acá sale, de esta. Déjenme poner el color negro mejor. Entonces de aquí sale que n es igual a la dimensión de a menos lambda 1 i m1, más, porque la suma es directa, más la dimensión del núcleo, chuta, dimensión, claro, dimensión, es que voy a escribirlo bien. Esto es dimensión del núcleo de esto, porque esto es el espacio, ¿cierto? Más la dimensión de este otro núcleo. ¿Cierto? Entonces tengo esta ecuación, chuta, tengo esta ecuación y esta ecuación. ¿Ok? Ahora esto, S es igual a eso, y S es igual a eso. Entonces eso es igual a eso. ¿Cierto? Entonces la dimensión del rango de A menos lambda 1i es igual a la dimensión del núcleo, ¿cierto? Del kernel de P tilde de A, pero el rango de A menos lambda 1i M1 es su espacio del núcleo de P tilde A, que tiene la misma dimensión, entonces son el mismo espacio. No hay, valga la redundancia, no hay espacio para que se separen, porque tienen la misma dimensión. ¿Está bien? Entonces ¿está bien? Sí, está bien. Este teorema conocido, núcleo-imagen, que tiene que ver con la misma aplicación, mientras que este otro es una consecuencia de Cayley-Hamilton, básicamente. Es consecuencia de, bueno, no, esto es consecuencia de Cayley-Hamilton y esto también, porque lo usamos en ese teorema de descomposición de espacios propios generalizados. Y entonces, en consecuencia, ¿se entendió? ¿Cierto? Entonces, en consecuencia, tenemos que, en consecuencia, tenemos que, ¿cierto? El kernel de A, no, el rango, perdón, rango de A menos lambda 1 i m1 es subespacio vectorial del kernel de P tilde de A y sus dimensiones son iguales, pongámoslo así, y sus dimensiones son iguales. Por lo tanto, son iguales. Es igual al kernel de P tilde de A. Y entonces ahora reemplazo este por ese aquí. Entonces llamémosle esto, pongámosle esto 1, 2. Entonces, esto viene de 1 y 2. ¿Ya? Y entonces, reemplazando esto, reemplazando en 2, donde 2 es esta que está aquí, aquí yo puedo poner el rango de A menos lambda 1 y M1. Reemplazando en 2, obtenemos que Rn es igual al núcleo de A menos lambda 1 y M1 más rango de A menos lambda 1 y M1, donde M1, insisto, es la multiplicidad algebraica asociada a lambda 1. Pero, y por eso hice esta cháchara al principio, el índice es el menor de los enteros en el que es válida esta descomposición. Por lo tanto, siendo predefinido, digámoslo así, como el menor de los enteros, y sabiendo que ya la multiplicidad algebraica hace esa pega, entonces el índice tiene que ser más chico. Entonces, por minimalidad del índice, concluimos que el índice de
lambda I es menor o igual que la multiplicidad algebraica de I. Entonces, esta sucesión, esta cadena, ¿cierto?, de subespacios propios generalizados, termina de crecer en un momento, se queda, permanece constante después de un momento, y ese momento es anterior a la multiplicidad algebraica. ¿Sí? Y entonces, con lo que vamos a concluir el día de hoy es con el cálculo de la dimensionalidad de ese espacio propio generalizado mayor, del más grande de los subespacios propios generalizados. ¿Sí? Entonces, propiedad, bueno, sea lambda I valor propio de A, y KI índice de lambda I. Entonces, la dimensión de A menos lambda I, KI, es igual a MI. Ojo que este número puede ser estrictamente menor que este número. Pero los espacios, los vectores propios generalizados, porque ya después de este espacio, el núcleo, siempre se me olvida poner el núcleo aquí, dim del Kerr. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Insisto, este número puede ser 2, y este número puede ser 500, en una matriz de 1000 por 1000, digámoslo así. Ahora, así todo, este espacio se le arregla para tener tantos vectores propios generalizados como necesitamos, porque recuerden que en el caso no diagonalizable, el caso no diagonalizable es el que nos convoca, el caso en que hay menos vectores propios que veces que el valor propio asociado aparece como raíz del polinomio característico. ¿Sí? Estamos en un contexto de deficiencia, digámoslo así. Por supuesto que en el caso diagonalizable, este K vale 1, y esto es igual a MI es igual a MG. ¿Sí? Pero estamos en el caso no, o sea, hay que mirarlo en el contexto no diagonalizable. ¿Sí? Ya, entonces, demostración. Válgame Dios, a ver cómo era esto. Ya, entonces, denotemos como D sub I a esta parte al lado izquierdo, a la dimensión del kernel de A menos lambda I. Ya, lo voy a hacer con I igual a 1, ¿eh? Da lo mismo. Perdón, K1. En realidad, y bueno, y en vista del resultado anterior, yo aquí da lo mismo si yo pongo KI o MI, porque ya sé que en MI, yo sé que MI, la multiplicidad algebraica, es mayor que el índice. Por lo tanto, ya se había quedado pegado a esto, si yo aquí reemplazo MI por KI. Pero lo interesante es que no necesito ir tan allá. ¿Sí? Como les digo, puede haber una matriz tan estúpidamente compleja que este número sea 2 y este número sea 50.000. Ok, entonces, ya. Entonces vamos a demostrar que DI es menor o igual que MI. Primera cosa. Vamos a probar que es lo mismo. Eso es lo que queremos probar. Dale con el I. Vamos a ponerle M1. No sé por qué cambio el 1 por el I, pero quizás por los apuntes que tengo. Ya, entonces voy a probar primero que la dimensión es tan menor que la multiplicidad algebraica. ¿Ya? Entonces, para ello, notamos que si V, digámosle V1,
este espacio propio generalizado, entonces A, digamos así, de B1 en B1 está bien definido. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio, este espacio propio es invariante por la transformación. Aquí estoy haciendo un abuso de notación. Aquí el A es una matriz, pero aquí la estoy identificando con la aplicación lineal que determina, y que únicamente determina, ¿sí? Y eso es fácil de ver, porque, fíjense, si yo tomo, si en efecto, tengo que probar que en efecto sea B en B1. Tengo que probar que, recuerden que A, vista como aplicación lineal, va de Rn en Rn. Y aquí yo estoy tomando B1, es un subespacio de Rn, y entonces no es evidente que al tomar un vector en ese subespacio no me vaya a tirar a otro espacio diferente, ¿sí? A eso me refiero con estar bien definida. Entonces, si B está en B1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que, claro, A, B, A, B, A, B, mejor lo hago así. A menos lambda 1 y M, M1B es 0, por definición de estar en el núcleo de esta cosa. Por lo tanto, si yo multiplico por A, esto me queda A por eso es 0. No dice nada. Y aquí viene, bueno, y aquí viene la magia. La magia está en el hecho de que esta matriz, con esta matriz, conmutan, porque solamente hay A dando vuelta, ¿cierto? Entonces, en particular, yo tengo que A menos lambda 1 y M1 por AB es 0. Y entonces este vector está en el núcleo de A menos lambda 1, A menos lambda 1 y M1, que es B1. ¿Cierto? Entonces, AB está en B1 y por lo tanto esta aplicación está bien definida. Los espacios propios generalizados son invariantes para el endomorfismo, como le llama el profesor Grimm. Ya, y entonces ahora miramos esta aplicación, entonces observando la restricción, ¿cierto? A de B1 a B1, ¿cierto? Esto es un espacio de alguna dimensión, de dimensión D1, de hecho. Esto es un espacio de dimensión D1, ¿sí? Y esto es una aplicación lineal, entonces hay valores propios. Yo puedo calcular los valores propios de esta aplicación vista como una restricción a ese subespacio propio. Y esto juega un rol importante después lo que veamos en Jordan, porque después lo que vamos a hacer en descomposición de Jordan, en vez de, no, estamos fritos, no vamos a poder llegar a una descomposición con una matriz diagonal en el medio, pero vamos a descomponer en bloques de Jordan, que es lo que le llaman que uno de ustedes, no recuerdo el nombre, mencionó al inicio de la clase, ¿cierto? Que me preguntó por el libro. Ya, las dimensiones de esos bloques de Jordan, que los vamos a explicar ya el jueves cómo se hacen, son básicamente del tamaño de estos subespacios propios, grosso modo. Es como la acción de la matriz por estos subespacios. ¿Sí? Ya, entonces, observando esta cosa que está aquí, es natural, no sé si alcanzo a hacer un garabateo de esto, pero es súper natural pensar de que el único valor propio de A en este espacio es lambda 1. ¿Sí? Y se tiene, observando, notamos que existe un único valor propio y este es lambda 1. ¿Cierto? ¿Por qué?
¿Por qué no puede ser otro de los valores? Obviamente, esta matriz A, vista en el espacio completo, tiene los R vectores propios que partimos mencionando, ¿cierto? Estos que están aquí. Entonces no puede haber otro. No puede haber otro diferente de esto. Pero restringida la aplicación al espacio propio generalizado asociado a lambda 1, no puede haber otro vector, otro valor propio que no sea lambda 1, porque el espacio completo se descompone en suma directa, básicamente. Entonces no puede haber otro valor propio. ¿Sí? Ya, y entonces, ¿por qué de aquí sale que la dimensión esa es menor que M1? ¿Por qué es menor que M1? Ah, claro. Entonces, de acá, si D1 es mayor estricto que M1, ¿sí? Si D1 es mayor estricto que M1, entonces, en el fondo, ¿qué? En el fondo, yo necesito robarle un vector propio a un espacio que es no ortogonal, pero es como complementario a B1, digámoslo así. A ver, ¿cómo lo explico esto? Okay. Yo ya sé esto, yo sé que Rn, ¿cierto? Es V1 más V2 más etcétera, etcétera, suma directa, de R, ¿cierto? Ya, entonces si esa dimensión es mayor que M1, a ver, ¿cómo puede ser esto? Voy a parar aquí un poquito.